¿Alguna vez te han humillado delante de todos como si no valieras nada? El silencio en la sala era tan denso que parecía pegarse a la piel. Nadie respiraba con normalidad. Algunos bajaban la mirada, otros fingían revisar el celular, y en el centro de todo, de pie, con las manos ligeramente temblando pero el rostro firme, estaba Valeria Ríos. Estás despedida. Aquí mismo. Ahora. La voz del director no fue especialmente alta, pero cortó el aire como un cuchillo. No hubo reunión privada. No hubo aviso previo, no hubo respeto. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la sala lentamente. Reconoció cada rostro. Personas con las que había compartido café, risas forzadas, entregas imposibles, personas que ahora evitaban mirarla. Uno de ellos, Javier, su compañero de equipo durante 3 años, apretó los labios. No dijo nada. Nadie dijo nada. El director, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, cruzó los brazos como si acabara de resolver un problema menor. «Recoge tus cosas», añadió con tono seco. «No queremos hacer esto más incómodo de lo necesario. Más incómodo». Valeria sintió algo extraño en el pecho. No era solo rabia, tampoco era tristeza. Era una mezcla incómoda, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Pero, en silencio, asintió levemente. No discutió, no suplicó, no preguntó por qué. Eso fue lo que más incomodó a todos. Caminó hacia su escritorio mientras las miradas la seguían como sombras. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal, o tal vez era su propia percepción amplificando el momento. Tomó una caja, empezó a guardar sus cosas, una taza blanca con una grieta casi invisible, un cuaderno lleno de notas, una foto vieja que nadie más había visto. Sus manos ya no temblaban. El director la observaba desde lejos, impaciente. «Valeria», dijo de pronto, «esto es una decisión de la empresa, no es personal». Ella levantó la vista. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos. Y en ese instante algo cambió. No fue una mirada de derrota, tampoco de furia descontrolada. Fue otra cosa. Algo que nadie en esa sala supo interpretar en ese momento. «Claro», respondió ella, con una calma que no encajaba con la escena. «Entiendo», pero no sonó como alguien que acepta. Sonó como alguien que está guardando algo importante. Volvió a su caja. Cerró la tapa con cuidado. No dejó nada fuera, ni un papel, ni un recuerdo visible. Antes de salir, se detuvo un segundo. Solo un segundo. Giró levemente la cabeza hacia la sala. Sus ojos pasaron por cada persona una vez más, como si quisiera grabarlos en la memoria o despedirse de algo que ya no iba a existir. Luego salió. La puerta se cerró sin ruido, y fue entonces cuando comenzaron los murmullos. ¿Qué pasó realmente? Dicen que fue por rendimiento. No, yo escuché otra cosa, pero nadie sabía la verdad, ni siquiera el director. Lo que ninguno de ellos imaginaba es que ese momento no era el final de Valeria. Era el inicio de algo que iba a cambiarlo todo. Y lo más inquietante es que ella ya lo sabía. Mientras bajaba por el ascensor, con la caja entre las manos y la mirada fija en el reflejo metálico de las puertas, una idea empezaba a tomar forma. Una idea peligrosa. Una idea que llevaba tiempo creciendo en silencio y que ahora ya no tenía nada que la detuviera. El ascensor se detuvo en la planta baja. Las puertas se abrieron. Valeria salió sin mirar atrás. Pero había algo que no encajaba en toda esa escena. Algo que nadie notó en ese momento. ¿Por qué alguien despedido de esa manera parecía tan preparado para irse? Valeria Ríos tenía 34 años y durante más de una década había aprendido a moverse dentro de estructuras rígidas sin hacer ruido. Era el tipo de persona que no llamaba la atención al entrar en una sala, pero que terminaba sosteniéndola sin que nadie lo notara.
Llegaba temprano, se iba tarde, cumplía, siempre cumplía. Su escritorio estaba en una esquina discreta del área de operaciones. No tenía decoración llamativa ni fotos familiares a la vista, solo lo esencial: orden, control, rutina. Pero ese orden no era casual, era una forma de sobrevivir. Desde afuera, su vida parecía estable. Un empleo fijo, un departamento pequeño pero bien cuidado y una rutina predecible. Pero había algo que casi nadie veía y que explicaba muchas cosas. Valeria no confiaba fácilmente, no desde lo que había pasado años atrás. En los 26 había apostado todo por un proyecto que no era suyo. Trabajó noches enteras, sacrificó relaciones, dejó pasar oportunidades personales. Creyó en alguien, en su palabra, en su promesa. Ese alguien desapareció cuando el proyecto empezó a generar dinero. Y con él desapareció también el reconocimiento de todo lo que ella había construido. Desde entonces, Valeria cambió. Se volvió más silenciosa, más observadora, más estratégica. Aprendió a no depender, a no exponerse demasiado, a no esperar justicia, pero nunca dejó de mirar, nunca dejó de aprender. En la empresa donde trabajaba ahora llevaba 5 años, y aunque su cargo no era alto, su impacto era profundo. Era quien detectaba errores antes de que explotaran, quien encontraba soluciones cuando otros ya se rendían, quien entendía procesos que nadie más quería entender, y aún así, nunca fue promovida. No es el momento, le decían. Falta un poco más de visibilidad. Tu trabajo es excelente, pero necesitamos a alguien con más liderazgo. Palabras distintas, mismo resultado. Con el tiempo, dejó de pedir, pero empezó a hacer otra cosa: guardar información, procesos, decisiones internas, cambios extraños, movimientos financieros que no cuadraban del todo. No lo hacía con una intención clara al inicio, era más bien un hábito, como si una parte de ella supiera que, en algún momento, todo eso iba a tener sentido. Y ese momento empezó a acercarse sin que nadie lo notara. En los últimos meses antes de su despido, la empresa había cambiado. No de forma evidente, pero sí lo suficiente como para que alguien como Valeria lo percibiera. Reuniones cerradas, nuevas personas en puestos clave, decisiones apresuradas y algo más: errores que antes no ocurrían, errores que costaban dinero, errores que alguien estaba dejando pasar. Una tarde, revisando un informe que no le correspondía directamente, encontró algo que no debía estar ahí. Una discrepancia pequeña, casi invisible, pero suficiente para levantar una alerta en su mente. No dijo nada, solo guardó una copia. Ese fue el primero. Después vinieron más, patrones que se repetían, números que no cerraban, firmas que aparecían donde no debían, y en medio de todo eso, un nombre que empezó a repetirse más de lo normal. El mismo nombre que había estado frente a ella esa mañana, el director. Valeria nunca lo enfrentó, nunca preguntó, pero empezó a entender que algo dentro de la empresa no estaba funcionando como parecía y que, tarde o temprano, alguien iba a pagar por eso. Lo que no esperaba era ser ella. La noche antes de su despido, Valeria no durmió bien, no por ansiedad, sino por una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera por romperse, como si una etapa completa estuviera llegando a su límite. Se levantó temprano, más de lo habitual. Se miró al espejo durante unos segundos. No sonrió, pero tampoco parecía preocupada, solo decidida. Tomó su bolso, salió de casa y caminó hacia el trabajo como cualquier otro día. Pero no era un día cualquiera, porque, aunque nadie más lo sabía, Valeria llevaba semanas preparándose para algo que no tenía nombre todavía, pero que ya estaba en marcha. Y ahora, después de lo que había ocurrido en esa sala,
Después de esa humillación pública, después de ese no es personal, todo encajaba de una forma inquietante, porque si había algo que Valeria había aprendido con los años, era que las peores decisiones no siempre se ven como errores al principio. A veces parecen oportunidades, y ella estaba a punto de demostrarlo. Pero había una pregunta que seguía flotando en el aire. ¿Qué fue exactamente lo que encontró que la llevó a estar tan preparada para perderlo todo? La mañana del despido no había sido tan normal como parecía. Valeria llegó a la oficina a las 7:12 a.m., casi una hora antes que la mayoría. El edificio aún estaba medio vacío, con ese eco frío que tienen los espacios corporativos antes de llenarse de voces y pantallas encendidas. Saludó al guardia con una leve inclinación de cabeza. Él respondió con una sonrisa automática, sin notar nada diferente. Nadie notaba nunca nada diferente en ella. Pero esa mañana sí lo era. Su bolso pesaba más de lo habitual, no por objetos visibles, sino por lo que llevaba dentro. Caminó directo a su escritorio, encendió la computadora y no abrió el correo, como hacía siempre. En lugar de eso, conectó un pequeño dispositivo al puerto USB. La pantalla mostró una carpeta oculta que no aparecía en ningún sistema de la empresa. No dudó. Copió archivos, decenas de ellos, carpetas completas que había ido armando durante meses, informes, registros, versiones anteriores de documentos, capturas de pantalla, respaldos de correos eliminados. Todo organizado, todo etiquetado, todo listo. Su rostro no mostraba urgencia, pero sus movimientos eran precisos, como alguien que no tiene margen de error. A las 7:43 desconectó el dispositivo. Lo guardó en el mismo bolsillo interno del bolso donde llevaba siempre su cuaderno. Ese cuaderno que parecía inofensivo, pero que contenía fechas, nombres, pequeñas anotaciones que solo ella entendía. Cerró la laptop, respiró hondo y recién entonces abrió el correo. Había una notificación marcada como urgente. Asunto: reunión inmediata. Dirección general. No necesitó leer más. No mostró sorpresa. Solo cerró la bandeja y miró la hora. 7:58. Tenía 2 minutos. Se levantó, acomodó su silla con un gesto automático y caminó hacia la sala de reuniones del piso superior. Cada paso era firme, pero no acelerado, como si ya hubiera ensayado ese recorrido antes y, en cierto modo, lo había hecho. Al entrar, notó algo que confirmó lo que ya sospechaba. No era una reunión, era una escena preparada. Demasiadas personas, demasiadas miradas, demasiado silencio. El director estaba al fondo, de pie. A su lado, alguien de recursos humanos. Y detrás, algunos jefes de área que no tenían nada que hacer ahí, a menos que quisieran presenciar algo. Valeria no preguntó por qué. Tomó asiento, esperó, y entonces ocurrió lo que todos ya sabían, excepto quienes fingían no saberlo. El despido, frío, directo, público. Pero lo que nadie en esa sala podía imaginar era que ese momento no la tomó por sorpresa, porque mientras el director hablaba, justificando la decisión con palabras vacías, Valeria no estaba escuchando. Estaba observando el tono de voz, las pausas, las miradas incómodas, los gestos nerviosos de algunos presentes y algo más. Un detalle pequeño, pero clave. Cuando el director mencionó irregularidades en el rendimiento del área, evitó mirar a una persona específica en la sala. Javier. Ese gesto duró menos de un segundo, pero para alguien como Valeria fue suficiente. Porque Javier no solo era su compañero, era el único que tenía acceso directo a ciertos informes. Los mismos informes donde ella había encontrado inconsistencias. En ese instante, una pieza encajó, no completamente, pero lo suficiente para entender que su salida no era casual.
Era conveniente, demasiado conveniente. Cuando terminó la reunión y todo quedó en ese silencio incómodo que nadie sabía cómo llenar, Valeria ya no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que acababa de confirmar y en lo que podía hacer con eso. Horas después, ya fuera del edificio, caminó sin rumbo fijo durante varios minutos. La ciudad seguía su ritmo normal. Autos, gente, ruido. Todo seguía igual, menos ella. Se detuvo frente a una vitrina cualquiera. Su reflejo le devolvió una imagen distinta. No era la misma mujer que había entrado esa mañana. Había algo nuevo en su expresión, algo más claro, más frío, más enfocado. Sacó el dispositivo USB de su bolso. Lo sostuvo entre los dedos por unos segundos. Todo lo que había ahí podía destruir reputaciones, podía abrir investigaciones, podía cambiar muchas cosas, pero también podía ser peligroso, muy peligroso. Y entonces, por primera vez en todo el día, Valeria dudó, no por miedo, sino por una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Porque si decidía avanzar, ya no habría forma de volver atrás. Y lo más inquietante es que alguien dentro de la empresa ya sospechaba algo, alguien que no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa misma tarde, el teléfono de Valeria vibró por primera vez. Número desconocido. Lo dejó sonar. No respondió. Volvió a vibrar minutos después. Esta vez, un mensaje. Sabemos lo que sacaste. Valeria no reaccionó de inmediato. No abrió la conversación por completo. Solo vio la notificación flotando en la pantalla como si no fuera con ella, como si fuera un error. Pero no lo era. Guardó el celular en el bolsillo del abrigo y siguió caminando. El cielo empezaba a oscurecer. La ciudad ya no tenía el mismo ritmo de la mañana. Había algo más pesado en el aire. O tal vez era ella. Entró a una cafetería pequeña, de esas que pasan desapercibidas. Eligió una mesa al fondo, con vista a la puerta, siempre la puerta. Pidió un café que no iba a terminar. Sacó el celular, abrió el mensaje. No había más texto, solo esa frase, ni nombre, ni número guardado, ni rastro evidente, pero no hacía falta. Alguien sabía, y eso cambiaba todo. Valeria apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos frente a su boca y cerró los ojos por un segundo. No parecía asustada, pero su respiración se volvió más lenta, más medida. Estaba recalculando. Porque ese mensaje confirmaba dos cosas. La primera, lo que había tomado era importante, más de lo que incluso ella había dimensionado. La segunda, no estaba sola en esto. Y eso era un problema, pero también una oportunidad. Abrió su bolso con discreción, sacó el cuaderno, lo hojeó rápidamente hasta una página específica. Allí había una lista de nombres, algunos subrayados, otros con fechas al lado. Uno de ellos estaba marcado con un círculo. Javier. Su mente volvió a esa escena en la sala. Ese segundo en que el director evitó mirarlo. Ese gesto mínimo que ahora pesaba mucho más. ¿Y si no era el único? ¿Y si había más personas involucradas? ¿Y si lo que había encontrado era solo una parte? El café llegó, no lo tocó. En cambio, tomó el celular otra vez. Abrió otra aplicación, una que no usaba casi nunca, un correo alternativo, uno que no estaba vinculado a su nombre. Escribió un mensaje breve, sin saludos, sin explicaciones, solo una línea. Necesito hablar, hoy. Lo envió a un contacto guardado sin nombre. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, una respuesta. Lugar de siempre, 20:30. Valeria cerró la aplicación. Miró la hora. Tenía menos de 2 horas. Pagó el café sin haberlo probado y salió.
El viento de la noche le golpeó el rostro con fuerza. Caminó más rápido esta vez, no por urgencia, sino por decisión. Mientras avanzaba, su mente repasaba cada archivo, cada número, cada firma que había visto en esos meses. Todo empezaba a conectarse, pero aún faltaban piezas, y sabía exactamente dónde podía encontrarlas. El lugar de siempre no era un sitio cualquiera. Era un bar discreto, escondido entre edificios antiguos. Un lugar donde nadie hacía preguntas, donde las conversaciones importantes se daban en voz baja y se olvidaban rápido, o al menos eso parecía. A las 20:27, Valeria ya estaba ahí, sentada en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, esperando. A las 20:31, la puerta se abrió y él entró. No cambió mucho con los años, misma postura relajada, misma mirada calculadora, pero había algo distinto, algo más tenso. Se acercó sin saludar, se sentó frente a ella. «Pensé que no volverías a buscarme», dijo, en voz baja. Valeria lo observó en silencio por unos segundos. «Yo también lo pensé». Él sonrió levemente, no con simpatía, sino con reconocimiento. «Entonces tiene que ser algo grande». Valeria sacó el USB del bolso y lo dejó sobre la mesa, entre ambos. No lo empujó. No lo explicó, solo lo dejó ahí. El hombre lo miró, luego levantó la vista hacia ella y por primera vez su expresión cambió. «¿De dónde sacaste esto?». Valeria no respondió de inmediato. Se inclinó apenas hacia adelante. «La pregunta es otra», dijo, con calma. «¿Qué tan profundo estás metido tú en esto?». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más pesado, más peligroso. Porque si ese hombre estaba involucrado, entonces esto no era solo un problema dentro de una empresa, era algo mucho más grande. Y Valeria acababa de cruzar una línea que ya no tenía regreso. Pero aún había algo que no encajaba, algo que él no estaba diciendo, algo que podía cambiar completamente el rumbo de todo. Y Valeria lo sabía, solo necesitaba una respuesta, una sola. El hombre no tocó el USB, ni siquiera lo acercó. Lo observó como si fuera un objeto que no debería existir, como si con solo estar ahí ya representara un problema demasiado grande para ignorarlo. «No deberías tener esto», dijo finalmente en voz baja. Valeria no apartó la mirada. «Ya lo tengo». Él soltó una leve risa, seca, sin humor. «No entiendes en qué te estás metiendo. Entonces, explícamelo». El hombre se recostó en la silla, cruzó los brazos y desvió la vista hacia la barra. Parecía estar midiendo cada palabra antes de decirla. «Esto», señaló el USB sin tocarlo, «no es solo información interna. No son simples errores contables ni malas decisiones de gestión». Hizo una pausa. «Es un sistema». Valeria frunció levemente el ceño. «¿Qué tipo de sistema?». Él volvió a mirarla. «Uno que lleva años funcionando, moviendo dinero sin levantar sospechas, tapando huecos con otros huecos». Valeria sintió un leve cambio en su respiración, pero no lo mostró. «¿Y quién está detrás?». El hombre dudó, y esa duda fue más reveladora que cualquier respuesta. «No es una sola persona», dijo al fin. «Y ese es el problema». Un silencio incómodo cayó entre ambos. El ruido del bar seguía alrededor, pero parecía lejano, como si todo lo importante estuviera concentrado en esa mesa. Valeria apoyó las manos sobre la mesa, más cerca del USB. «Necesito nombres». «No», respondió él inmediato. «Lo que necesitas es salir de esto». «No vine a salir». «Entonces viniste tarde». Esa frase quedó suspendida en el aire. Valeria lo observó con más atención ahora. Había algo en su postura, una tensión contenida, como si ya supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. «¿Qué significa eso?».
El hombre bajó la voz aún más. Significa que ya saben quién eres. El corazón de Valeria dio un golpe seco, pero su rostro no cambió. ¿Quiénes? ¿Los que manejan esto? Eso no es una respuesta. Es la única que vas a tener. Valeria se inclinó un poco más hacia adelante. Recibí un mensaje. Él no pareció sorprendido. Era cuestión de tiempo. Decía que sabían lo que saqué. Claro que lo saben. ¿Cómo? El hombre la miró fijamente. Porque alguien dentro los está alimentando. Y entonces, sin decirlo directamente, ambos pensaron en la misma persona, Javier. Pero había algo que no encajaba. Él no tiene acceso a todo esto, dijo Valeria, más para sí misma que para él. No necesita tenerlo todo, respondió el hombre. Solo necesita saber a quién señalar. Esa idea cayó como una pieza incómoda en el rompecabezas. Valeria apretó ligeramente la mandíbula. Entonces no fue casual. Nada de esto lo es. El hombre finalmente acercó el USB, pero no lo tomó. Solo lo giró levemente con un dedo, como si estuviera evaluando su peso real. ¿Hiciste copia? Valeria no respondió. Eso fue suficiente. Él asintió, casi con resignación. Bien, porque lo que tienes ahí no solo puede hundir a esa empresa. Levantó la mirada. Puede hundirte a ti también. El silencio volvió, pero esta vez era más pesado, más real. Valeria tomó el USB y lo guardó otra vez en su bolso. No vine hasta aquí para asustarme ahora. No es miedo, dijo él. Es cálculo. Ella sostuvo su mirada. Entonces, ayúdame a calcular. El hombre dudó otra vez, pero esta vez fue diferente. Parecía estar decidiendo algo que no tenía vuelta atrás. Se inclinó hacia ella lo suficiente para que nadie más pudiera escucharlo. Hay una auditoría externa en camino, susurró. Oficialmente es por ajustes internos, pero en realidad hizo una pausa breve. Alguien más ya empezó a sospechar. Valeria sintió como algo dentro de ella se tensaba. ¿Quién? No lo sé con certeza, pero ¿sabes algo? Él asintió lentamente. Sé que no eres la única que está mirando. Esa frase cambió todo, porque hasta ese momento Valeria creía que tenía una ventaja, que había visto algo antes que los demás. Pero si había alguien más, entonces el juego era distinto, más impredecible, más peligroso. Y hay otra cosa, añadió él, con un tono más serio. Valeria no apartó la mirada. Dila, el hombre respiró hondo. Tu despido no fue solo para sacarte del medio. Valeria esperó. Fue para provocar una reacción. El silencio que siguió fue inmediato, cortante. ¿Qué tipo de reacción? Él la miró fijo. Esta. Valeria sintió por primera vez en todo el día una grieta en su control, muy pequeña, pero suficiente. Porque si eso era cierto, si todo había sido diseñado para empujarla a actuar, entonces alguien ya estaba un paso adelante, observándola, esperando, y quizás guiando cada uno de sus movimientos. Pero había algo más, algo que el hombre aún no había dicho, algo que estaba evitando, y que de salir a la luz podría cambiar completamente las reglas del juego. Valeria no apartó la mirada. ¿Quién está detrás de todo esto? Preguntó otra vez, pero ahora su voz tenía algo distinto, más firme, más directa. El hombre sostuvo su mirada durante unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. Luego negó lentamente con la cabeza. Si te digo un nombre, vas a pensar que todo encaja, pero no es tan simple. Prefiero una verdad incompleta que seguir a ciegas. Él dudó, y entonces, como si cruzara su propia línea, habló. El director no es la cabeza. Valeria no reaccionó de inmediato. Entonces es... ¿qué? Un intermediario, visible, reemplazable. Esa palabra quedó flotando. Reemplazable.
Valeria apoyó la espalda en la silla, procesando todo lo que había visto, todas las firmas, todas las decisiones. Siempre pasaban por él, pero si no era la cabeza, ¿quién lo puso ahí?, preguntó. El hombre bajó la voz aún más. Un grupo, inversionistas externos, gente que no aparece en los reportes oficiales. Valeria sintió cómo las piezas empezaban a reorganizarse en su mente. ¿Y qué ganan? ¿Control? ¿De qué? Él la miró fijamente. De empresas como esa. Empresas que parecen estables, pero que tienen grietas. Las compran, las inflan, mueven dinero, limpian operaciones. Y cuando todo está al límite, hizo una pausa. Las venden. Valeria no dijo nada. Pero algo dentro de ella encajó con una precisión inquietante. ¿Y mi despido?, preguntó. Fue parte del proceso. ¿Para qué? El hombre inclinó levemente la cabeza. Para acelerar algo que ya estaba en marcha. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, Valeria lo llenó con una idea. Una que llevaba tiempo formándose, pero que ahora tomaba forma completa. ¿Quieren vender la empresa?, dijo, casi en un susurro. El hombre no respondió. No hacía falta. Y necesitan que todo parezca limpio, continuó ella. Sin errores visibles, sin gente que haga preguntas. Exacto. Valeria entrelazó las manos sobre la mesa. Y yo hacía preguntas. Demasiadas. Un leve gesto cruzó su rostro. No era orgullo, tampoco arrepentimiento, era comprensión. Entonces no me sacaron por lo que hice. Levantó la mirada. Me sacaron por lo que podía descubrir. El hombre asintió. ¿Y por lo que podrías hacer con eso? Valeria respiró hondo. Todo encajaba. El despido público, el mensaje, la presión. No era un error, era una jugada, pero había algo que no cerraba. Si quieren vender, dijo lentamente, ¿por qué arriesgarse a provocarme? El hombre se quedó en silencio. Demasiado tiempo. Valeria lo notó. ¿Qué no me estás diciendo? Él dudó, pero ya había llegado demasiado lejos como para detenerse. Porque hay una parte del plan que no controlan. ¿Cuál? El hombre se inclinó hacia adelante con una seriedad que no había mostrado antes. La auditoría externa. Valeria frunció levemente el ceño. Pensé que eso era parte del mismo movimiento. No. Entonces, alguien la pidió desde afuera, sin avisar, sin coordinar. Ese dato cayó como un golpe seco, porque significaba algo muy concreto. Alguien más quiere exponerlos, o quedarse con todo antes de que lo hagan ellos. Valeria sintió cómo el escenario cambiaba otra vez. Ya no era una sola amenaza, eran varias, jugando al mismo tiempo, sin confiar entre ellas. Entonces hay dos fuerzas, dijo. Una que quiere cerrar el negocio y otra que quiere intervenir. Exacto. Y yo en medio de todo eso. El hombre la miró con una mezcla de advertencia y claridad. Eres una variable. Valeria sostuvo su mirada. No. Hizo una pausa. Soy una oportunidad. El silencio que siguió fue distinto, más definido, porque en ese momento algo cambió dentro de ella. Ya no estaba reaccionando, estaba decidiendo. Si van a vender la empresa, dijo con calma, ¿todavía están a tiempo? El hombre pensó unos segundos. Sí, pero no por mucho. ¿Y si alguien se adelanta? Él la observó, como si intentara confirmar algo. ¿Estás pensando en comprarla? Valeria no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. El hombre soltó una leve risa incrédula. No tienes el capital para eso. No directamente. Entonces no es realista. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si no necesito hacerlo sola? Esa posibilidad cambió el aire en la mesa, porque ya no era solo una idea, era un movimiento. Necesitarías información perfecta, dijo él.
Tiempo exacto y acceso a alguien que quiera entrar rápido. Valeria asintió levemente. Tengo la información. Hizo una pausa. El tiempo lo puedo calcular. Sus ojos se fijaron en él. Y el acceso... El hombre entendió antes de que ella terminara. No. Valeria no desvió la mirada. Tú conoces a esas personas. Eso no significa que... Significa que sabes cómo piensan. El silencio se volvió tenso, porque ahora la conversación ya no era sobre lo que había pasado, era sobre lo que iban a hacer, y el riesgo era mucho mayor. Si esto sale mal, dijo él con seriedad, no solo pierdes dinero. Ya lo perdí todo esta mañana. Esa frase no fue dramática, fue literal, y por eso pesó más. El hombre la observó durante unos segundos, como si estuviera viendo a alguien distinto. No eres la misma de antes, murmuró. Valeria sostuvo su mirada. Nunca lo fui. Una pausa. Solo que ahora ya no tengo nada que proteger. El aire entre ambos se volvió más denso, porque cuando alguien ya no tiene nada que perder, se vuelve impredecible, y eso puede ser peligroso o extremadamente poderoso. Pero había algo más, algo que ninguno de los dos había considerado completamente. Si Valeria entraba en ese juego, no solo se enfrentaba a quienes la habían despedido, sino a todos los que estaban detrás, y algunos de ellos no jugaban limpio. La pregunta ya no era si podía hacerlo, la pregunta era, ¿quién iba a intentar detenerla primero? La noche se volvió corta. Valeria no volvió a casa de inmediato. Caminó durante horas, repasando cada posibilidad, cada movimiento, cada consecuencia. No era impulsividad, era precisión. Sabía que lo que estaba por hacer no admitía errores. A las 2:18 a.m., estaba sentada frente a una mesa vacía en su departamento, con el portátil abierto, el USB conectado y el cuaderno desplegado como un mapa de guerra. Nombres, fechas, flujos de dinero, firmas, todo estaba ahí. Pero por primera vez no lo miraba como evidencia, lo miraba como ventaja. A las 3:02 hizo la primera llamada. No fue larga, no hubo explicaciones innecesarias, solo datos concretos y una frase que no dejaba espacio a dudas. Tengo algo que puede adelantarte a todos. Colgó antes de que le hicieran demasiadas preguntas. A las 3:47 envió el segundo mensaje, más directo, más frío. Venta en curso, activos inflados, riesgo oculto, tengo pruebas. Adjuntó solo una parte, no todo, nunca todo. El resto era su seguro. Cuando salió el sol, Valeria no había dormido, pero no parecía cansada, parecía enfocada. A las 9:15 a.m., mientras la empresa seguía operando como si nada hubiera pasado, una reunión urgente fue convocada en el piso ejecutivo. No por el director, por alguien más, alguien que no figuraba en los organigramas visibles. Valeria no estaba ahí, pero sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, porque lo había provocado. A las 10:02, su teléfono vibró. Número privado, respondió. Habla. La voz al otro lado no se presentó. ¿Qué quieres? Valeria no sonrió, pero su tono cambió. Eso depende de cuánto quieran perder. Silencio. Luego, no estás en posición de negociar. Eso creían ayer. Otra pausa, más tensa. Sabemos quién eres. Yo también. Esa respuesta no fue casual. Fue calculada, porque no solo implicaba que ella tenía información, sino que ya no estaba sola. ¿Qué propones?, preguntó la voz, ahora más contenida. Valeria miró la pantalla frente a ella. Un documento abierto, una oferta en construcción. Congelen la venta. No. Entonces la auditoría no va a ser su mayor problema. El silencio se alargó más esta vez. ¿Qué quieres? Valeria no dudó. Quiero entrar. La respuesta fue inmediata. Eso es imposible. No. Hizo una pausa breve.
Es inconveniente. La línea quedó en silencio, pero no era rechazo, era cálculo. No tienes el capital. No lo necesito completo. ¿Y quién está contigo? Valeria no respondió esa pregunta, porque esa era la única carta que no podía mostrar todavía. Tienen dos opciones, continuó. O negocian conmigo, o negocian con alguien que ya tiene parte de lo que encontré. Eso no era una amenaza vacía, era una realidad, porque mientras hablaba, ya había otros leyendo, otros evaluando, otros interesados, y ellos lo sabían. ¿Qué porcentaje?, preguntó finalmente la voz. Valeria cerró los ojos un segundo. Ese era el momento, el punto exacto donde todo podía romperse o cambiar. Control. El silencio que siguió fue absoluto, como si la palabra hubiera detenido todo. Estás pidiendo demasiado. Estoy ofreciendo una salida. Otra pausa, más corta. ¿Y si decimos que no? Valeria apoyó la espalda en la silla. Su mirada se volvió más fría. Entonces mañana, esto deja de ser interno. No levantó la voz. No hizo drama. Pero la amenaza era clara y real, porque ella ya había preparado todo. A las 10:31, la llamada terminó sin una respuesta definitiva. Pero Valeria no necesitaba una, porque sabía que en ese momento, dentro de esa empresa, todo había cambiado. Reuniones cruzadas, decisiones apresuradas, llamadas que no podían esperar. Y en el centro de todo, una persona que el día anterior había sido despedida frente a todos. A las 12:07 recibió un mensaje, solo una dirección, y una hora, 14:00. Valeria lo leyó una vez. No preguntó, no respondió. A las 13:55 estaba frente al edificio. No era el mismo de siempre, era más discreto, más cerrado, más importante. Entró sin mirar atrás. En el ascensor, su reflejo volvió a aparecer frente a ella. Pero esta vez no había duda. No había grietas, solo decisión. Las puertas se abrieron en el último piso, y allí estaban 3 personas. El director entre ellos. Pero ya no parecía el mismo. No tenía el control. No lideraba la sala, solo estaba ahí, esperando. Valeria caminó hacia la mesa sin prisa, se sentó, dejó su bolso a un lado, y por primera vez, nadie le pidió que se fuera. Uno de los hombres al frente habló. «Tenemos 20 minutos». Valeria lo miró fijamente. «Me alcanza». El hombre entrelazó las manos. «Antes de empezar, hay algo que debes entender». Valeria no apartó la mirada. «Dilo». Él respiró hondo. «Si entras en esto, no hay vuelta atrás». Una pausa. Nunca. El silencio que siguió fue el más importante de toda la historia, porque esa era la última salida, la última oportunidad de detenerse. Valeria no miró la puerta, no dudó, no preguntó, solo dijo, «Ya crucé esa línea». Y entonces abrió el bolso. Pero lo que sacó no era el USB. Era otra cosa. Algo que nadie en esa sala esperaba y que en cuestión de segundos iba a cambiar completamente el equilibrio de poder. Valeria colocó sobre la mesa un sobre delgado, de color oscuro. No lo abrió de inmediato. No explicó qué era. Solo lo dejó ahí, en el centro, como si su sola presencia ya dijera lo suficiente. Las 3 personas al otro lado intercambiaron miradas rápidas. El director evitó hacerlo. «¿Qué es eso?», preguntó uno de ellos. Valeria apoyó las manos sobre la mesa con calma. La parte que no esperaban. Deslizó el sobre unos centímetros hacia adelante. Uno de los hombres lo tomó. Dudó un segundo antes de abrirlo. Dentro había documentos impresos, firmas, fechas, transferencias, pero no eran como los archivos del USB. Esto era distinto, más directo, más comprometedor, porque ahí no solo había pruebas del sistema, había nombres externos, nombres que no aparecían en ninguna estructura oficial, inversionistas,
intermediarios y una conexión clara con una entidad reguladora que, en teoría, debía supervisar todo eso. El hombre pasó las hojas lentamente. Su expresión cambió. Luego miró a Valeria. ¿De dónde sacaste esto? Valeria no respondió. No hacía falta, porque esa era la única pregunta que no importaba ya. Esto, dijo él, bajando la voz, no puede salir de aquí. Valeria sostuvo su mirada. Eso depende de ustedes. El silencio volvió, pero esta vez no era de tensión, era de reconocimiento. Habían perdido el control, y lo sabían. El segundo hombre intervino. Si esto se hace público, no solo cae la empresa. Valeria asintió levemente. Lo sé. Cae todo. Ella no apartó la mirada. Por eso estoy aquí. Una pausa. El director, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. ¿Qué quieres exactamente? Valeria giró apenas la cabeza hacia él. Lo miró como si fuera la primera vez. Lo mismo que ayer me negaste, dijo, pero ahora en otras condiciones. El hombre al centro intervino, más directo. Control operativo parcial, participación mayoritaria condicionada y silencio. Valeria no sonrió, pero tampoco lo negó. Y acceso total a la auditoría, añadió, sin filtros. El hombre pensó unos segundos. Eso no es negociable. Valeria inclinó levemente la cabeza. Entonces esto tampoco. Y señaló el sobre. El mensaje fue claro. No era una discusión, era un intercambio. Y el tiempo jugaba en su contra. Los tres hombres se miraron entre ellos. No había consenso, pero sí una certeza compartida. Valeria ya no era una ex empleada. Era una variable que podía destruirlos o salvarlos. Necesitamos garantías, dijo uno. Las tienen, respondió ella. Yo también. ¿Cuáles? Valeria se recostó levemente en la silla. Que si esto sale bien, nadie pierde más de lo necesario. Hizo una pausa. Y si sale mal, no terminó la frase. No hacía falta, porque todos en esa sala sabían exactamente lo que significaba. El silencio final fue corto, pero decisivo. Aceptamos, dijo finalmente el hombre al centro. El director bajó la mirada. No dijo nada. No podía, porque en ese momento ya no tenía poder para hacerlo. Valeria asintió una sola vez. No celebró, no mostró emoción. Solo tomó el sobre, lo volvió a guardar en su bolso y se puso de pie. Entonces empecemos, y salió, sin mirar atrás. Al día siguiente, la noticia no fue pública. No hubo escándalo, no hubo titulares, pero dentro de la empresa y todo cambió. Reestructuración inmediata, nuevas firmas, nuevas decisiones y un nombre que empezó a aparecer donde antes no estaba. Valeria Ríos, no como empleada, no como analista, sino como parte de la nueva dirección. Nadie entendía cómo había pasado. Algunos susurraban versiones, otros inventaban historias, pero nadie tenía la verdad completa, porque la verdad nunca salió. Semanas después, Valeria volvió a entrar al mismo edificio, mismo ascensor, mismo reflejo, pero nada era igual. Al pasar por el piso donde había sido despedida, alguien la miró. Javier. Sus ojos se cruzaron por un segundo. Él parecía querer decir algo, explicar, o tal vez pedir algo. Pero Valeria no se detuvo. No lo ignoró por desprecio, sino porque ya no pertenecía a ese lugar. Al menos, no de la misma forma. Siguió caminando, hasta el último piso, donde ahora la puerta se abría para ella sin necesidad de tocar. Esa noche, sola en su departamento, volvió a sentarse frente a la mesa. El portátil abierto, el cuaderno y el USB. Lo tomó entre los dedos. Lo observó durante unos segundos. Todo lo que había pasado había comenzado ahí, en silencio, sin que nadie lo notara.
Lo conectó. La pantalla mostró las carpetas, los archivos, las pruebas, pero esta vez no las abrió. En cambio, abrió una nueva carpeta, vacía, y empezó a escribir. No informes, no evidencias, sino algo distinto, nombres nuevos, movimientos nuevos, porque ahora estaba del otro lado, y eso cambiaba las reglas, pero no la forma de mirar, porque si algo había aprendido, es que los sistemas no desaparecen, solo cambian de manos, y alguien siempre está observando. La pregunta es, ¿qué haría Valeria cuando alguien empezara a observarla a ella? Porque esta vez no iba a ser la única que estaba preparada. Si esta historia te hizo pensar o te recordó algo que viviste, compártela. A veces, lo que parece el final es solo el movimiento más importante.